Shalom, bendiciones para todos. Pablo afirmó en una de sus enseñanzas en público que cuando el rey Saúl fue removido por su desobediencia, el Eterno levantó por rey a David, del cual el mismo Eterno también testifica y dice, o dijo en ese momento, a través del profeta: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. O sea, aquí nos está hablando de que el Eterno vio en David a alguien con un corazón que era semejante a él, a alguien que iba a ser la voluntad del Eterno. Dice, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Eso aparece en Hechos capítulo 13, y Pablo está citando lo que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 13 también. ¿Qué cosas tenía David que el mismo Eterno se expresa de él como alguien con un corazón conforme a él? Quiere decir que veía similitud en el corazón de David y en el mismo corazón del Eterno. Y no solamente esto, dice que hará toda mi voluntad. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de David, no fue sencilla. Fue una vida dura, fuerte, muchas crisis, muchos conflictos. Y sobre todo, conflictos y crisis en lo interno, pareja, sus hijos, su familia. Entonces, cuando vemos esto, de que él tiene un corazón conforme al Eterno, que va a hacer toda la voluntad del Eterno, uno se asombra, uno se maravilla con alguien como David. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que David, como ser humano, vivió, sufrió y padeció muchísimas cosas, e incluso el mismo Eterno, hablando de David, dice que tenía un corazón perfecto, y lo único que traza como una mancha en la vida de David, dice, excepto por el caso de Urías. Y de allí coloca como ese punto en cuanto a la hoja de vida de David. Quiere decir que mejorar nuestros rasgos de carácter, mejorar nuestras cualidades, son las que harán que nosotros podamos ser como el Eterno. Y es allí el trabajo en nuestro mundo interior, el trabajo interno que debemos realizar, y que es a diario, donde no nos podemos descuidar, donde hay que ser muy vigilante, muy diligente para transitar de forma correcta, siempre evaluando todo lo que nosotros hacemos o decimos. Y ya que los sabios establecen que debemos alinear nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, es evidente que todo debe estar dentro de una senda. Y esta senda la marca o la define la Torá. Por eso hablamos de la Torá y la vida. Porque no tendría sentido la misma sin que tuviéramos nosotros, si no tenemos nosotros la Torá. La Torá como manual de instrucción nos guía, nos orienta, pero también nos habla de nosotros mismos. La Torá también nos habla del Eterno, nos habla de la creación, de quiénes somos, cómo fuimos creados y para qué. Pero también nos habla de un problema que se presenta y cómo revertir ese problema. Y de allí lo que el Eterno ha establecido como plan, que es conocido como plan de redención. Un proyecto de vida para revertir el daño y de esta manera devolver o restaurar al hombre a una posición que originalmente tenía y cambiar su condición espiritual de muerte a vida.
Pero obtenida la justificación, obtenido este recurso legal que imparte el Eterno a través de la muerte de Yehoshua, siendo su sangre la que paga aquello que se cometió en su momento, entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer luego de ser justificados? O sea, somos justificados, ahora somos hijos del Eterno. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces debe empezar un proceso de nacer de nuevo, un proceso de convertirnos, que no es de manera inmediata, aunque mucha gente lo da a entender de esa forma y es un grave error. Y de esta manera poder renovar nuestra mente, restaurarnos por completo. Ahora, para yo restaurarme, para yo renovarme, necesito tener a disposición lo original para ir entonces en función de eso que yo debo asumir. Yo no puedo hablar de restaurar sin conocer el plan original para de esta manera realizar una labor que se apegue a aquello que yo voy a restaurar y no distorsionar o dañar más de lo que ya está. Esto nos indica que la única forma de ser como el Eterno es que nosotros trabajemos nuestro mundo interior, y es el que más se ignora, es el que menos se trabaja, es donde no se invierte tiempo ni se enseña. Mejorar nuestros rasgos de carácter es lo que nos ayuda a crecer en ese sentido. Entonces, si nosotros tenemos todas las herramientas dadas por el Eterno para lograr dicho fin, ¿por qué no logramos ser uno con el Eterno? Porque para muestras lo que dice la misma Tanakh de David, un hombre conforme a mi corazón. Eso no es cualquier cosa. Lo que el Eterno está diciendo nos está colocando un modelo que entendemos que la máxima expresión de ese modelo es Yehoshua y que es evidente, pero colocando a alguien por debajo de Yehoshua porque pudiéramos verlo como alguien inalcanzable, bueno, tenemos como referencia ahora a David. No solamente eso, el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Tendríamos otro modelo también. Pero cada uno de ellos vivió en un lugar, en un tiempo, bajo unas condiciones específicas que son totalmente diferentes a las nuestras. Inclusive la de ellos también fue diferente. Lo que nosotros debemos tratar, y eso no lo podemos obviar, es nuestro mundo interior, que es igual en todos los seres humanos. Todos tenemos cualidades positivas, todos tenemos cualidades negativas, todos tenemos un temperamento, todos tenemos un carácter, todos tenemos ello, eso. El problema es que la forma de manifestarlo es diferente porque están totalmente desequilibrados, producto de una vida que ha venido malogrando la esencia del ser humano y en este caso su alma. Entonces nosotros necesitamos sentarnos a pensar en ello y entender que el camino del Eterno es un camino de construcción. Un camino de construcción diaria a través de la rectificación, a través de la corrección, de mejorar, de colocar sobre una mesa algo allí donde podamos trazar quiénes somos y qué consideramos nosotros que tenemos como cualidades positivas y como cualidades negativas que trabajar. O sea, si nosotros empezamos a evaluar que las cualidades necesitamos llevarlas a su nivel o a su medida, y por eso se le llama midot, porque traduce como cualidades, pero también como medidas, entonces nosotros deberíamos pensar, en cuanto a la envidia, ¿cómo soy yo? Y pongamos que lo trazamos en una escala del 1 al 10. En cuanto a la envidia, en cuanto a los celos,
En cuanto a la intolerancia, a la soberbia, a la ira, y ahí vamos colocando cualidades negativas. Pero también por otro lado decir, ¿qué tal soy yo? ¿O cómo me veo? ¿Cómo puedo medirme en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la humildad, a la integridad, al respeto, a la bondad, a la empatía, a la tolerancia? Y a todo esto dale un valor. Y en función de ese valor, trazarnos objetivos para poder mejorar. De igual forma el carácter, el temperamento, estudiarlos, evaluar nuestra personalidad, porque eso es lo que nos ayuda a acercarnos al Eterno. Pensemos por un momento. Cuando el Eterno nos creó a su imagen y semejanza, nosotros teníamos una relación perfecta con Él. Incluso el ser humano, en este caso Adán, podía apreciar la esencia de todo lo creado. Tenía una relación natural, normal, de apreciar lo espiritual de la misma forma como apreciaba lo terrenal. O sea, una visión perfecta que abarcaba dos mundos. Un ser que tenía una relación con el Eterno y que no necesitaba a nadie para poder hablar o recibir de él cualquier mensaje. Alguien que tenía un oído espiritual tan educado, tan desarrollado para apreciar la voz del Eterno. Alguien que podía percibir las cosas en el ámbito espiritual. Caminar en lo terrenal guiado de esa manera es una gran pero gran ventaja. Todo esto lo tenía Adán y mucho más. Luego de el pecado y la transgresión, todo eso se pierde. Quedamos en una condición totalmente desfavorable. Se malogró todo lo que se poseía en cuanto a lo espiritual y quedamos sumergidos en una realidad. Si ese es el problema y esas son las consecuencias, ¿por qué no trabajar en ello? ¿Por qué nos han vendido por siglos doctrinas, conceptos, prácticas, religión, cuando nada de eso es la respuesta, la solución al problema que de alguna manera pudiéramos decir que heredamos? Si nada de eso es la solución, ¿por qué aspirar o querer ser parte de algo como eso? ¿Por qué no trabajar en cuanto a nuestro mundo interior, conocernos mucho mejor y empezar esa carrera de rectificación, estableciéndonos objetivos a corto, mediano y largo plazo de crecimiento personal que nos permitan alcanzar un desarrollo espiritual para superar la realidad y apreciar la verdad y caminar en ella? En función de eso, deberíamos invertir tiempo, esfuerzo y todo lo que tengamos a la disposición. Pero ¿por qué eso no sucede? Porque lamentablemente lo que nos han ofrecido a través de la religión es algo totalmente diferente. Y eso ha creado en nosotros un sistema de creencias que en vez de acercarnos, nos aleja más porque nos distorsiona o nos ofrece una falsa verdad. Y a esto le sumamos que también se va generando como una especie de dependencia, al punto que emocionalmente, sentimentalmente, nos sentimos conectados con un lugar y necesitamos de ese lugar para superar el vacío, la carencia que nosotros tenemos. Y de allí, oye, ¿cuánta falta me hace congregarme? Oye, yo quisiera congregarme.
¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que realmente te hace falta? Lo que te hace falta es llenar simplemente aspectos emocionales en cuanto a compartir, en cuanto a relacionarte con otras personas, que es válido, porque así fuimos creados. Pero decir que ese congregarme sin medir dónde, no necesariamente me va a aportar la verdad que yo necesito. La verdad que yo necesito para poder alcanzar el propósito por el cual el Eterno me llamó todo esto y darle sentido a mi vida, no depende de con quién yo esté, depende de la verdad que yo poseo. Yo puedo estar rodeado de mucha gente y seguir viviendo la misma mentira y posteriormente también experimentar los mismos vacíos. Pero cuando vemos a un salmista, cuando vemos a tantas personas que experimentaron la presencia del Eterno, para ellos eso bastaba y sobraba. Para ellos eso era suficiente porque lo llenaba todo. La experiencia de estos hombres y mujeres que en medio de la soledad, en medio de una crisis, de un conflicto, pudieron tener un momento de conexión profunda con el Eterno y experimentar su presencia y ser llenos como nunca antes. Entonces quiere decir que nuestro problema no es las personas, lo que nos rodea, o si me congrego o no me congrego, sino lo que yo recibo o lo que yo en verdad estoy buscando. Y eso es lo que nos traza a nosotros realmente lo que anhelamos, lo que buscamos, lo que queremos. ¿De qué nos vale estar rodeado de tantas personas y en medio de ello nos están mostrando algo que no es verdad? Que nos vuelven a entretener, a distorsionar o a crear esos espejismos donde vivimos episodios que a nivel del alma pueden ser satisfactorios. Al nivel del alma pueden ser muy emotivos, nos sentimos bien, porque es parte del alma. Pero ¿por qué no pensar qué es lo que experimenta nuestro Neshama? ¿Por qué no pensar qué es lo que vive nuestro Neshama? Que así como nuestro cuerpo reacciona cuando tiene hambre y entendemos muy bien esas señales, ¿por qué no comprender en la misma dimensión cuando nuestro Neshama tiene hambre y qué le estamos dando para nutrirlo, para alimentarlo? No en vano leemos nosotros cuando nos muestran esta verdad que es mejor un día aún en los atrios, que era el lugar más distante, que 1000 fuera de él. O sea, la comparación de 1000 a 1. Imagínense cuánto llena el hecho de experimentar la presencia del Eterno. Entonces lo que necesitamos es eso. David era una persona que convivía en medio de la naturaleza pastoreando animales. Y eso trajo como resultado que desarrollara una relación con el Eterno, al punto de enfrentar en su momento que leones, que un oso, tantas cosas que se presentaban allí que querían destruir, matar lo que él cuidaba, ese rebaño. Y ahí él vio la protección del Eterno, la mano del Eterno, vio tantas cosas
que trajeron como resultado que en esos momentos, de lo más profundo, Él pudiera emitir cantos que se transformaron en una referencia para nosotros. Todo esto lo logró David no en medio de mucha gente, sino estando en la presencia del Eterno. Y eso es lo que debemos buscar. Pero para buscar la presencia del Eterno, necesitamos buscar dentro de nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza. Para yo poder conectarme con Él, tengo que aprender a conectarme conmigo mismo, porque yo soy parte de Él. Cuando yo me conecto conmigo mismo, cuando yo me conozco, cuando no me niego a aceptar la verdad por muy dura que sea para rectificar y corregir mis errores, mis defectos, para aprender a controlar mi mala inclinación, ese yetzer hará, o incluso nivelar las cualidades negativas, cuando yo conozco todo esto y lo trabajo, yo me estoy dando la oportunidad de quitar todos los obstáculos que impiden poder acercarme al Eterno y tener esa experiencia que tanto anhelo. O incluso tener una experiencia superior y mucho más profunda que la que he vivido. Tener algo que me llene mucho más que lo que yo he podido vivir en momentos que yo puedo definir como espiritual, como de relación, como de conexión profunda con el Eterno. Solamente caminando conforme a la verdad es que podemos lograr esto. Lo importante no es que usted busque, porque de alguna manera todos buscan algo. Lo que debemos considerar es si buscamos lo más importante, que es la verdad. Eso es lo relevante en todo esto. Porque aquí vemos a alguien del cual el Eterno se expresa como un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Entonces allí pudiéramos decirnos, cuando el Eterno nos ve, ¿puede ver a alguien conforme a su corazón? Cuando el Eterno nos ve, ¿puede decir de nosotros, él o ella hará toda mi voluntad? Si no es así, ¿qué estamos haciendo para que nos vea de esta forma? ¿Qué es lo que estamos haciendo para alcanzar ese nivel que el Eterno se exprese de cada uno de nosotros de la misma manera? Y no estamos hablando de un ser espiritual, estamos hablando de alguien que como usted y como yo sufrió, padeció, falló, pero también se levantó, avanzó, corrigió, siguió adelante. No creo que nosotros no podamos superar o vencer todos los obstáculos cuando hay otros que sí han podido. Mejorar nuestros rasgos de carácter, el Rambán, en este caso Maimónides, en el Sefer HaMitzvot, nos habla de una misvá, de un mandamiento positivo, hablando de la número 8, y nos enseña el ser como el Eterno, implica incorporar a nuestra personalidad sus rasgos de carácter. Entonces, ¿cómo el Eterno se comporta para yo comportarme igual, para yo ser semejante a Él?
La octava misvá es la obligación de parecernos lo más que podamos al Eterno, a lo que Él representa. Y esto está reflejado en dos versos que los rabinos nos enseñan que es allí donde está la base de cómo lograr esto, y es: seguirás sus caminos, como aparece en Devarim o Deuteronomio 28, y en Devarim 11:22 dice: para andar en todos sus caminos. Seguirás para andar en todos sus caminos. La explicación a estos versos es la siguiente: así como el Eterno es compasivo, así como el Eterno es bondadoso, así como el Eterno es empático, tolerante, y ser tolerante no significa justificar lo malo o aplaudirlo, ni mirar a la derecha cuando a la izquierda estamos viendo algo que atenta contra el honor del Eterno. Empatía es poder vernos nosotros en los zapatos de otro que está haciendo algo y jamás pensar que nosotros nunca lo haríamos. Empatía es cuando yo veo a alguien cometiendo un error y doy gracias al Eterno porque me ha ayudado para mantenerme firme y de esta manera caminar superando lo que esa persona en su momento a lo mejor no pudo superar, pero cuidándome porque mañana pudiera cometer ese error. Así como el Eterno es justo, nosotros debemos también ser llamados justos. Nosotros debemos ser vistos como personas que puedan reflejar la imagen del Eterno, y la única forma es a través de estas cualidades. Del trabajo en los rasgos de carácter. En Devarim 13 o Deuteronomio 13, esta misma se repite como: al Eterno tu Elohim debes seguir. Al Eterno tu Elohim debes seguir. Me llama mucho la atención cuando vemos el caso de Abraham, cómo el Eterno le dice: ve y sé íntegro delante de mí. Caminar en integridad con un nivel de conciencia que nos hace ver que el Eterno siempre está con nosotros, que debemos corregir y rectificar, y que en medio de un error pensar: el Eterno me está viendo. Que en medio de una falla asumir: el Eterno está a mi lado y está viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo me puedo sentir yo y cómo se puede sentir Él? Porque como misvá, nosotros debemos ser conscientes de todo esto y debemos ser consistentes en imitar todas las cualidades positivas y los rasgos nobles de carácter con los cuales vemos nosotros descrito al Eterno a lo largo de la Tanakh. El rabí Isaac Silver nos enseña que ser como el Eterno requiere la intención de superarse a uno mismo. Y allí vuelvo a lo que decía yo al principio. Si yo puedo establecer una escala de valores del 1 al 10, ¿cómo me mido en cualidades positivas y negativas? ¿Cómo puedo yo evaluarme? Yo recuerdo en una oportunidad que un profesor en un examen me colocó una calificación. Y yo fui a hablar con el profesor e incluso a reclamarle que no estaba de acuerdo con la calificación que me colocó. Y entonces él me dijo
¿Cuál crees tú que es la calificación que tú te mereces? Y aunque fui a reclamar porque no estaba satisfecho con la calificación que me colocó, tampoco estaba claro cuál es la que yo me merecía. Él dijo, siendo íntegro, porque tú no te puedes engañar a ti mismo. ¿Cuál crees tú que es la calificación que tú te mereces? Piensa por un momento en el examen, lo que estudiaste, lo que aprendiste. ¿Y qué es lo que tú te mereces y qué fue lo que yo te coloqué? Y piensa si yo no fui justo contigo. Y simplemente bajé la cabeza al punto que me dio hasta pena y le dije, no se preocupe, profesor, usted tiene razón. Y es la misma forma como nosotros debemos actuar y mucho más con el Eterno. ¿Cuál es la calificación que nosotros nos merecemos o podemos colocarle a cada una de estas cualidades? Nos enseñan los sabios que nosotros perdemos la oportunidad de cumplir con la misbah, de ser uno con el Eterno o de ser como el Eterno, superándonos nosotros mismos por diferentes motivos. Y quiero citar 4 motivos que ellos enseñan. Primer motivo para no lograrlo: no nos esforzamos por mejorar nuestra conducta en general. Estudiamos, aprendemos un tema, pero no nos sentamos a ver cómo yo vivo esto que estudié, cómo yo practico esto que me enseñaron, cómo puedo yo actuar en medio de esto que se me está planteando. Lo segundo, no supera la persona sus inclinaciones negativas y autodestructivas. No superamos las inclinaciones negativas y autodestructivas. Eso también nos afecta para ser como el Eterno. Tercero, no mejoramos nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. No mejoramos. E incluso todavía hay choques e incluso como que contradicciones entre lo que pienso y lo que digo, o entre lo que digo y lo que hago. Cuarto, no estamos comprometidos con conocernos a nosotros mismos. No estamos comprometidos con eso. Nos gusta a lo mejor el tema, nos llama la atención, de alguna forma puede hacernos ver ciertas cosas, pero sentarnos y decir a partir de hoy, yo quiero empezar a trabajar mi vida, así como el alfarero empezar a moldearme y hacer de este barro una vasija donde el Eterno pueda manifestarse y vaciar lo que tenga para mí, de igual forma para usted. El rabí Moshe Cordovero, en su libro Tomer de Borá, en el capítulo 1, y relacionado con Miqueas, capítulo 7, verso 18 en adelante, nos habla de imitar los atributos de misericordia del Eterno. Y eso es lo que el profeta nos muestra, pero también lo vemos con las acciones de Moisés en favor de un pueblo que en su momento se dejó guiar por la mayoría y terminó haciendo un becerro de oro. Y sin embargo,
Moisés allí actuando en su favor, siempre con un buen ojo, queriendo que el Eterno viera al pueblo como alguien que está en un proceso de crecimiento, como un niño que se equivoca y en la medida que va creciendo puede mejorar. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, 18 en adelante: ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad de Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Si hay algo que nosotros podemos ver como cualidad en una escala del 1 al 10, en el 10 es la tolerancia del Eterno. Nos da ese aliento de vida, nos da esa fuerza espiritual para estar en este mundo con este cuerpo y nos ve pensando, hablando o actuando contrario a lo que Él establece, contrario a lo que Él enseña, contrario a lo que hemos aprendido, y en medio de ese acto donde de alguna manera atentamos contra su honor, que pisoteamos su Torá, no nos quita la vida. Nos da todos los días la oportunidad de rectificar. Pero si no estamos conscientes y comprometidos con ello, y de allí lo que decíamos previamente de estos 4 puntos que impiden que nosotros podamos ser como el Eterno, si no estamos comprometidos, si no estamos convencidos de esto, simplemente estamos aprendiendo buenas cosas, pero buenas cosas que no producen nada. Es adecuado que la persona imite al Eterno y que de esta manera se asemeje a Él, como Él nos creó a imagen y semejanza. Por eso es que debemos copiar, imitar sus actos, así como estos atributos de misericordia que mencionamos previamente. El rabino Abraham Ehrman, hablándonos de este tema, nos menciona el hecho de imitar la paciencia del Eterno, quien es infinitamente paciente, y eso es más, pero más que evidente por lo que dije previamente. Todo lo que el Eterno ve y tolera, y siempre la oportunidad de la Teshua. Y esto es lo que el sabio, el rabino Moshe Cordovero, explica en su libro Tomer de Borá, analizando cómo podemos imitar al Eterno, cómo cada persona puede llevar esto a la práctica en su vida diaria. El primer atributo que se menciona aquí es descrito en Mijá y deriva de la frase ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Y no hay nadie que se compare al Eterno, evidentemente. Y allí entonces se nos coloca como que la vara más arriba, porque si no hay nadie como Él, ¿cómo podemos llegar a ser como Él? Nosotros no tenemos la paciencia que Él tiene, nosotros no tenemos la tolerancia que Él tiene. Y eso es evidente
Cuando vemos a alguien haciendo lo que no queremos, nos insulta, o no actúa como deseamos, o no hace las cosas como yo espero. Tantas situaciones que vemos día a día en nuestra casa, en donde nosotros laboramos, donde nosotros estudiamos, con nuestro vecino. Tantas cosas. Unas nos irritan más que otras, pero estamos muy lejos de llegar a este nivel, pero tampoco es imposible, y allí es donde queremos colocar el énfasis. ¿Qué estamos haciendo para llegar a ese nivel? Porque todos lo necesitamos. Cuando yo estudio este tema y voy organizando la clase, me pongo a pensar en esto y a veces pienso que no estoy dando los pasos de la forma como debería o en el tiempo como el Eterno espera. No me siento conforme, al contrario. Y esto es lo que me ayuda a estar consciente de mi verdad para poder entonces esforzarme un poco más y cada día poder mejorar y cada día poder rectificar, corregir. Y lo que es evidente es que cuando llegamos al final del día, todavía no nos sentimos satisfechos, todavía hay cosas que necesitamos corregir, hay fallas, hay errores, hay defectos, hay tantas cosas, pero lo importante es no flaquear, no bajar los brazos, no rendirnos, sino seguir adelante, dando lo mejor de nosotros, incluso en los momentos más difíciles. El Eterno siempre está allí dispuesto a tendernos la mano para salir adelante, para mejorar, para crecer y rectificar. Pero depende de que si nosotros también apoyamos, colaboramos en ese trabajo, que al fin y al cabo somos nosotros los beneficiados con todo esto. De aquí debemos aprender a ser pacientes. No todos caminan como queremos, porque incluso ni nosotros mismos a veces terminamos haciendo las cosas debidamente. Pero tener empatía, tener tolerancia con los que junto a nosotros están caminando y entender que cada uno en su nivel está dando pasos. Y cuando nosotros decimos, pero es que yo no estoy viendo que él camina, ahí lo que estás mostrando, y es más que evidente, es que estás perdiendo mucho tiempo en ver cómo caminan los demás, en vez de evaluar cómo caminas tú. Cuando nosotros nos enfocamos en ver nuestra manera de caminar, nuestra manera de proceder, no tenemos tiempo para estar evaluando la vida de otro. La Torá se transforma en un espejo que nos está mostrando muchas cosas que no nos gustan, pero necesitamos corregir. Y mientras más rápido yo acepte que eso debo corregirlo, que es un defecto, que es un error, que es un problema X o Y, mientras más rápido lo acepte, entonces asumir la rectificación será mucho mejor. Y empezaremos a ver cambios. Empezaremos a ver ciertas cosas que nos muestran que por lo menos no somos los mismos de hace una semana, un mes o hace un año. Por eso, ¿cuánto le estamos dedicando como tiempo a todo esto? ¿Cuánto le estamos dedicando a evaluarnos a nosotros mismos
Y por eso la tefilá, porque la tefilá es la manera como nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Podemos cuestionarnos. Si nosotros no tenemos la capacidad de cuestionarnos, vamos a vivir siempre con los ojos cerrados, no queriendo ver, y lo que vemos no lo aceptamos. El rabino Eliyahu Dessler, hablando de la humildad, nos enseña que así como el Eterno contrajo su presencia infinita para que el mundo finito pueda existir, de la misma manera el hombre debe contraer su egoísmo para que la divinidad pueda ser revelada. Cuando una persona contrae su ego, la soberbia, entonces empieza a transitar en los caminos del Eterno. Es sabido que el Eterno se contrajo a sí mismo como si fuera o para poder crear al mundo. El objetivo final de revelarse a sí mismo aquí. Así también una persona que contrae su ego, su soberbia, para revelar el honor y la grandeza del Eterno, es vital. Y este es el significado profundo del verso que enseña a pegarse a Él, como aparece en Devarim o Deuteronomio 13:5. De esto Rashi explica diciendo: apegarse a sus caminos, realizar actos de bondad, es lo que nos ayuda a pegarnos o acercarnos a Él. Por eso, mejorar nuestros rasgos de carácter, nuestras cualidades, es lo que nos permite llegar a esto. El rabino Aryeh Kaplan nos enseña que así como el Eterno por su propia elección realiza actos que son intrínsecamente buenos, así también debe hacerlo el hombre. Utilizando el libre albedrío para el bien, nos asemejamos al Eterno que no los dio. Hablando del libre albedrío. Puesto que el bien último es Elohim mismo, el mayor bien que Él puede entregar es a sí mismo. No hay bien mayor que lograr ese grado de unidad con el Eterno, que es el creador de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo noble. Puesto que el Eterno desea darle a cada uno de nosotros el mayor bien posible, nos dio entonces la oportunidad de ser semejantes a Él. Y así aparece en el libro Derech Hashem, donde nos enseña que la forma de ser semejante a Él es gracias a que nos creó con esa condición. Quiere decir que dentro de nosotros está la posibilidad de ser semejantes a Él, porque ya lo hizo y ya lo manifestó. Él nos ha revelado que nos creó a su imagen y semejanza. El problema es que como no miramos hacia adentro, nos estamos perdiendo lo más importante de la vida, y es la esencia del ser humano. Por eso es que el ser humano debe actuar con inteligencia, queriendo saber quién es y para qué fue hecho de esta manera y así caminar. Así como el Eterno hace el bien, nosotros también podemos hacerlo como resultado de nuestra propia libre elección. En el libro Derech Hashem nos enseñan que las decisiones del hombre siempre deben estar enmarcadas en la finalidad o en el propósito por el cual fue creado. Y es poder tener una relación plena con el Eterno, una conexión mayor, porque ya el vínculo lo tenemos. Y la única forma de tener esa conexión mayor con el Eterno, esa verdadera relación,
es cuando hacemos de la verdad del Eterno nuestra verdad y nuestra forma de pensar, de hablar y actuar va en línea o en coherencia con esa verdad. Y si esa verdad el Eterno nos las está revelando, entonces tenemos ahora todos los recursos a la disposición para poder lograr el fin, que es ser como el Eterno. El rabino Yosef Albo, en el Sefer Halkarim, nos enseña que seguir los caminos del Eterno significa evitar aquello que es malo y hacer aquello que es bueno. Todo aquello que está fuera del propósito del Eterno, todo aquello que atente contra el honor del Eterno, todo aquello que pueda ser visto como pecado o transgresión, evitarlo. Y allí pudiéramos tener como que una mejor visión. Donde tenemos el problema más fuerte es en hacer aquello que es bueno. Aquello que hace que el honor del Eterno sea mayor. Cuando cumplimos con todo aquello que la Torá demanda, cuando trabajamos las cualidades positivas, cuando ejercemos el libre albedrío de forma correcta, cuando hacemos uso de la voluntad, que es un hermoso regalo, de manera coherente con aquello que decimos ser, hijos del Eterno. Todos los mandamientos de la Torá, tanto los positivos como los negativos, son maneras de adquirir perfección humana, y eso es evidente. Porque los negativos nos van limpiando, nos van depurando, y los positivos nos van nutriendo, nos hacen crecer. Y cuando todo esto lo hacemos con la intención adecuada, no simplemente por un momento, por una euforia, por algo que nos anima, sino por una convicción, por la determinación de querer mejorar, de querer corregir, entonces estamos caminando con la motivación correcta. No es solo realizar buenos actos, lo que a la persona evidentemente le da como una especie de recompensa, sino también tener claridad del por qué realizamos los buenos actos, para que de esta forma, entonces, la recompensa no sea simplemente lo que el Eterno nos da como bendición, sino que la mayor respuesta o lo que nos pudiera dar como recompensa, como bien, lo mayor sería: me estoy acercando más al Eterno. Me estoy acercando más a Él. De allí que evitar hacer actos que atenten contra su honor por temor al cielo nos ayuda a perfeccionar nuestra alma. Y esto lo podemos lograr porque la misma Torá nos dice: seguirás sus caminos. Es evidente que seguir los caminos del Eterno es el elemento principal para aquellos que desean servir. Por ello el rey David explica en los Salmos que aquel que evita hacer el mal por temor al Eterno es considerado como uno que sigue los caminos del Eterno. Bendecidos los de caminos perfectos, quienes caminan con la Torá del Eterno, dice en el Salmo 119. Esto significa: bendecidos son los muchos que creen, quienes son llamados los de caminos perfectos, porque ellos no tratan de ser más inteligentes que el Eterno, como si pudiera ser esto posible, sino que más bien actúan con simplicidad a lo largo del camino de la Torá, entendiendo que es la única forma de darle sentido a la vida. O sea, cuando alguien está consciente de esto, los pasos que da en este mundo lo llenan por completo. Él va sintiendo una satisfacción
Porque al apreciar la verdad, la realidad no lo entretiene ni distorsiona nada. El gran problema que tenemos nosotros es que todavía no terminamos de superar la realidad. Y para caminar en la verdad, necesitamos alejarnos de ella, desconectarnos de ella. Aparte de ser una misma en sí mismo, este acto. Por eso, el hecho de ser veraz en todo lo que se hace es una de las maneras de imitar al Eterno, ya que el mismo Eterno es descrito como abundante en verdad, como aparece en Éxodo 34. Si yo empiezo a apreciar la verdad, no me voy a sentir entretenido o atraído o seducido por la realidad. Y cada episodio de mi vida será totalmente diferente porque los velos se van cayendo y voy apreciando mejor aquello que el Eterno me está revelando. Y de esa manera yo empiezo a caminar, pero puedo ser un instrumento para que otros también caminen. Así como el Eterno va manifestando su luz, que esa luz puede impactar la vida de otros que están cerca. El rabino Israel Meir Kagan en Hafez Haim, muy conocido el Hafez Haim, por todas sus enseñanzas, por todo lo que ha aportado, nos habla de que ser veraz es una de las maneras de cumplir la misbah de ser como el Eterno. El ser veraz. Y el ser veraz es el hecho de estar convencido que lo que decimos o lo que hacemos y los pasos que damos están apegados por completo a la verdad para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Esto es algo que el Hafez Haim nos enseña. Algo que nos deja como legado. Porque actuar en la veracidad está trayendo como consecuencia romper con la estructura de la realidad, que es una falsedad. La realidad es como un espejismo. Es como un espejismo. Y todos los días la realidad se está manifestando y nosotros de esa realidad lamentablemente nos alimentamos y creamos nuestra realidad, que es la forma como interpretamos al mundo. Pero el Eterno nos está diciendo, aquí está la verdad, aquí está la Torá. Hay una puerta para que tú salgas de la realidad y puedas transitar por el camino que conduce al mundo venidero, por un camino de verdad. Y eso te hará que seas firme en los pasos que das en la vida. Por eso el Hafez Haim, cuando nos habla de ser veraces, es actuar de esta forma. Es evitar todo aquello que sea contrario a la verdad del Eterno, que al fin y al cabo es una falsedad. Seguir los caminos del Eterno, como lo vemos en Deuteronomio 28, como lo explica el Sifri, o el verso de Devarim, o Deuteronomio capítulo 10, cuando habla también de caminar en todos sus caminos. Estos son los caminos del Santo bendito sea. Compasivo, benevolente, lento para la ira, abundante bondad y verdad. Éxodo 34. Es la forma como debemos transitar. Es la manera como debemos caminar. El problema es que estamos en este mundo. Y viviendo en este mundo nos sentimos atraídos por esta realidad, por estos espejismos. Y lamentablemente nuestro cuerpo, que fue creado
de la materia que se extrae de este mundo, él tiende a ir al mundo, él tiende a pegarse al mundo, él ala hacia el mundo. Pero nuestro Neshama, que es parte del Eterno y que viene de una dimensión espiritual, él trata de elevarnos. Entonces hay como una especie de lucha si elevarnos o seguir descendiendo mientras más nos apegamos a la realidad. Pero al descubrir todo esto, cuando nos están abriendo los ojos y empezamos a apreciar todo esto, ya lo que queda es, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con la verdad? Porque antes no conocíamos la verdad, simplemente la realidad. Y lo que la realidad manifestaba, y entre ello lo que la religión enseña, que es parte de la realidad. Entonces lo que la religión puede aportar de nada vale, porque si viene de la realidad no nos está ayudando. No nos está ayudando. Pero si nos desconectamos de la realidad y asumimos la verdad del Eterno, siendo veraces, como dice el Hafez Haim, entonces podemos transitar mucho mejor. Si hacemos la voluntad del Eterno como él mismo habla de David, entonces nuestra vida es diferente, porque la obediencia trae como resultado que esos velos o esos kelipot que impiden apreciar la verdad, esos velos caigan a través de la obediencia. Y en la medida en que yo obedezco y los velos van cayendo, yo voy depurando mi alma hasta llegar al nivel más puro de ella. Por eso hemos enseñado que el alma es como una cebolla llena de muchas capas, de muchos velos. Y lo que tú aprecias es lo que tú tienes de frente, pero eso es una capa. Si tú estás dentro de un cuarto, tú lo que aprecias son 4 paredes. Esa es tu realidad, esa es una capa. Pero si tú abres la puerta y sales del cuarto, vas a ver otras paredes. Esa es otra capa, esa es otra realidad. Y así sucesivamente. En la medida en que tú vas superando esas capas, superando esas realidades, te vas acercando más a la verdad, pero al mismo tiempo estás depurando tu alma. La bendición se encuentra sobre aquellos que, siendo veraces, caminan conforme a lo que el Eterno establece, siendo compasivos consigo mismo. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Ser veraces, pero al mismo tiempo ser compasivos con nosotros mismos. No sea que podamos exigirnos más de lo que estemos capacitados a dar. O empecemos a exigirnos para caminar en un nivel que no sea el nuestro. La raíz de esta misvá que nos habla de caminar en la veracidad es bien conocida, porque nos enseña que la falsedad es abominable y corrupta ante los ojos del Eterno. No hay nada más detestable que eso. La desolación y todo lo que genera, y de allí incluso la maldición de aquellos que se entregan, que se apegan a la falsedad, que se apegan a la realidad de este mundo y no luchan por superar los saril del mismo porque se sienten cómodos. Y esa comodidad va generando al mismo tiempo indiferencia. Y eso hace que la persona le dé igual. Y empieza a tener un concepto de sí mismo que es totalmente equivocado, porque la mala inclinación, o lo que es el Yetzer Hará, se viste de bondad y empieza a hablarle de que no todo está tan mal, que está bien, y empieza a tratar de justificar lo que no debería. La bendición del Eterno
solo se encuentra y solo tendrá efecto sobre aquellos que imitan sus actos. Ser veraces como el Eterno lo es. Ser bondadoso, ser íntegro, ser humildes, es lo que nos muestra quién es el Eterno y también de qué estamos hechos para poder imitarlo. La importancia fundamental de ser como el Eterno. En el Talmud Babli, en el Tratado de Shabbat, nos habla de que una de las formas de imitar al Eterno también es en la manera como nosotros tratamos a aquellos que recibimos en nuestra casa. La hospitalidad hacia los invitados enseñan en el Talmud Babli, en Shabbat 127a, que la hospitalidad hacia los invitados es aún más importante que estar en la presencia del Eterno. Y eso es mucho decir. En otras palabras, ser como el Eterno es más importante que estar con el Eterno. Repito, ser como el Eterno es mucho más importante que estar con el Eterno. Porque el estar puede ser circunstancial, el ser no. Recibir huéspedes es más importante que recibir la presencia divina, enseñan los rabinos. Y uno se pregunta, ¿cómo es más importante poder recibir a un huésped en su casa que recibir la presencia divina, que lo es todo? Porque cuando Abraham estaba ante el Eterno y notó que se acercaban unos invitados, le dijo al Eterno, si he hallado favor ante tus ojos, por favor no me abandones. O sea, él quería ir a recibir a los invitados, pero que el Eterno fuera con él. Él quería cumplir la misvá de recibir a los invitados, pero que esa presencia, esa relación con el Eterno no se viera interrumpida por cumplir con esta misvá. Y de allí que se enseña cómo Abraham recibía a los invitados en su casa y la forma como los hacía sentir. Y por eso es una gran misvá. No en vano, cuando vemos nosotros que la Torá nos enseña cómo debemos tratar al extranjero que nos visita. Y por eso el judío, con esta perspectiva, es tan bondadoso con el extranjero. E incluso cuando se celebra Sukkot, es una gran misvá que alguien nos acompañe, que tengamos a ese huésped, a esas personas que nos visitan. Porque es la forma de mostrar la bondad y el amor del Eterno. Dicen que esta misvá es equivalente a todas las otras misvot en la Torá, ya que es un fundamento que sostiene las 613 piedras preciosas de la Torá. Imagínense lo importante que es esto. Así que, si el Eterno nos ha otorgado la misvá de seguir sus caminos para que podamos acercarnos y ser uno con Él, y de esta manera cumpliendo con su Torá, recibir la recompensa del mundo venidero, ¿qué cosas necesitamos como motivación que no sea suficiente todo esto que hemos venido estudiando? Por eso el Eterno le ordenó a Israel seguir el camino de los mandamientos, como está dicho. En Devarim capítulo 8 o Deuteronomio 8 dice, guardarás los mandamientos y seguirás sus caminos.
Entonces es un gran mandamiento, pero es un mandamiento que los beneficiados somos nosotros por el hecho de experimentar las consecuencias de ser como el Eterno. Por eso dice la Torá en Devarim o Deuteronomio 28:9, que cuando nosotros seguimos el camino del Eterno, entonces realmente somos llamados su pueblo. Y el Eterno te elevará como un pueblo santo para Él, tal como Él te lo juró en Sinaí, si cumple los mandamientos del Eterno tu Elohim y sigue su camino. Por eso, unirse a Él es parte de todo aquello que nosotros debemos establecernos como meta. Porque eso es lo que nos permite ser parte del mundo venidero. Y ahí necesitamos la santidad, necesitamos la integridad, necesitamos tantas cosas que nos unen al Eterno. El rabino Moshe Luzzatto, en su libro Derech Hashem, nos enseña que al usar nuestro libre albedrío correctamente para perfeccionar nuestro carácter y corregir nuestros actos, de esta manera nos asemejamos al Eterno, quien es la mayor perfección. Por ende, el propósito de todo lo creado fue dar existencia a una criatura que pudiera experimentar el placer, el honor, el bien del Eterno, siendo semejante a Él. O sea, ser semejante al Eterno es un honor que nos han dado. Y debería ser visto como un placer. El problema es que nos han distorsionado todo porque la verdad está escondida detrás de la realidad que debemos superar. Sin embargo, la sabiduría del Eterno decretó que para que este bien sea perfecto, aquel que lo disfrutará debe merecerlo. O sea, nosotros necesitamos actuar para merecer todo el bien, todo el favor que se obtiene a través de caminar con esta revelación, con este nivel de conciencia que nos hace despertar espiritualmente. Cuando nosotros nos damos cuenta de los defectos, de los errores, de nuestras imperfecciones, y no solamente, sino que las aceptamos, pero las aceptamos para corregir, entonces enseñan los rabinos que ya estamos en el camino, Pero el camino no es para pararnos, sino para transitarlo. Y la forma de transitarlo es que cada día nosotros podamos tomar decisiones correctas en cuanto a la rectificación, a la corrección, a conocernos para saber qué tratar. Caminar con una visión que nos haga ver más allá de la realidad. Cuando nosotros llegamos a comprender que sin la verdad no somos nadie, porque viviendo en la realidad somos como un experimento, pero cuando caminamos en la verdad, estamos actuando en la esencia de lo que nosotros somos desde el principio de la creación. El rabino Eliyahu Dresler, en Cartas a Eliyahu, en la página 221, nos enseña que el imitar al Eterno a través de los actos hace que nos vamos cada día acercándonos a Él, porque somos semejantes en áreas que nos conectan. Y esas áreas son las que nos ayudan a elevarnos a una dimensión espiritual mayor. Y de allí a la fuente de todo esto que es el mismo Eterno. Por eso los sabios comentan respecto a caminar en todos sus caminos y a pegarse al Eterno, como aparece en Devarim 11, que esto significa que debemos unirnos
a sus rasgos de carácter, unirnos a sus cualidades. Cuando él ve que David tiene un corazón conforme a él, vio cualidades en David, vio el carácter, los rasgos en él, que eran semejantes al mismo Eterno, y que sea el Eterno quien te lo diga, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Es una dimensión más profunda de poder ver, apreciar las cosas. La persona que empieza a sentirse unida con el Eterno, la persona que empieza a experimentar esa cercanía, la persona que se siente inconforme en este mundo porque espera y quiere dar más, dicen los sabios, y allí lo que dice el rabino Chaim Friedlander, que dice, será saciado, será lleno, porque así como una carroza cumple con la voluntad de su conductor, así también una persona que sigue el camino del Eterno merece ser una carroza para que la presencia divina pose sobre él. Los sabios se refieren a esto como un nivel superior porque podemos conectarnos con el Eterno, como se enseña, los justos quienes son la carroza de Elohim, como lo enseña Rashi citando a Abraham en Génesis 17. Así como una carroza cumple con la voluntad del conductor y lo lleva a cualquier lugar que él desea, así también la presencia divina conduce a los justos. Cada paso que un justo da, lo da siguiendo el camino del Eterno, viendo o teniendo esa verdad, y todo lo que hace es sujeto a la dirección del cielo. Ellos están cumpliendo con la voluntad del Eterno y de esta manera santifican el nombre del Eterno y pueden revelar el honor del Eterno a toda la creación. Imagínense lo que nosotros podemos llegar a alcanzar transitando de esta forma. Seguir los caminos del Eterno es una práctica, es una actividad cotidiana, es algo que se logra mediante pasos pequeños pero constantes. No necesitamos trazarnos grandes pasos que veamos como imposible para luego entonces echarnos a un lado y sentirnos que fracasamos. No. Los sabios nos están diciendo, podemos hacerlo mediante pequeños pasos, pero que seamos constantes, pasos pequeños pero sólidos, firmes. Cada persona en su propio nivel debe esforzarse por adoptar el camino del Eterno y de esta forma convertirse a sí mismo en una carroza para la Shekinah. El trabajo sagrado, porque no podemos llamarlo de otra forma, que tenemos nosotros de ser uno con el Eterno, es mediante el estudio. Pero cuando estudiamos buscando una verdad que queramos practicar, no estamos estudiando para adquirir un conocimiento, estamos estudiando para cambiar la vida, estamos estudiando para rectificar, para corregir, para transitar correctamente, para tomar decisiones, para no reaccionar, para actuar conforme a aquello que el Eterno nos imparte en su verdad y reconocer el camino del Eterno. Estos son niveles espirituales elevados, pero se pueden alcanzar cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos como portadores de esta verdad que el Eterno viene revelando desde tiempos antiguos. Entonces no solamente vamos a caminar en ella, sino que podemos ayudar a que otros también caminen. Por eso el entendimiento más íntimo del Eterno, que trasciende el intelecto, el rabino Eliyahu Dressler en Cartas a Eliyahu,
en el volumen 4 dice que a pesar de que hay un límite en nuestra capacidad intelectual para entender al Eterno, no hay ningún límite en cuanto podemos nosotros refinar, cambiar o mejorar nuestros rasgos de carácter. En cuanto a la capacidad intelectual para entender el Eterno, claro que tenemos límites. Pero en cuanto a refinar, mejorar, rectificar y corregir nuestros rasgos de carácter, no. De esta forma podemos lograr una mayor comprensión de la santidad y la perfección del Eterno. Quiere decir que la forma de poder entenderlo y superar los límites de nuestra mente es cuando nuestras acciones nos empiezan a mostrar la forma. Cuando nuestra manera de proceder, de conducirnos, nos está mostrando o le dice a la mente, esta es la manera. Por eso los límites de nuestra mente pueden ser superados no por lo que estudiamos, no por lo que aprendemos, es por lo que hacemos. Quiere decir que lo que yo hago puede cambiar mi estructura, mi sistema de creencia y puede sacarme de esa mentalidad encajonada para ver más allá de aquello que me está limitando. Por eso los sabios dijeron, no estudies aquello que está en lo profundo, sino míralo o verlo para actuar conforme a ello o para copiarlo y de esa manera vas a aprenderlo. Quiere decir que lo que queda marcado en el alma, lo que queda como un sello en el alma, son nuestras acciones. Por eso es que vemos nosotros en la Tanat, cuando se habla de la fe, dicen, yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Porque una fe sin acciones es una fe muerta. No podemos hablar de fe, que es la misma palabra para fidelidad, si no hay una acción que manifieste la fidelidad y el compromiso con aquel que me está revelando su verdad. Por eso, dice el rabí Hananel, que aquellos que les gusta contemplar lo oculto, lo misterioso, lo que está allí escondido, son las personas que terminan más confundidas. Porque su propia mente no está entendiendo porque está limitada y su propia alma no camina conforme a aquello que está viendo. Por lo tanto, dice el rabí Hananel, es como si la persona estuviera comprando para sí mismo un laberinto. Imagínense lo extraviado y lo perdido que puede estar aquella persona que simplemente le llama la atención aquello que está escondido, que es un misterio, que está en lo oculto, que está buscando siempre detrás de las cosas, pero no hace nada. Y él enseña, no solo no debemos hacer o copiar este tipo de actitud, sino que tenemos que alejarnos de aquello que su vida es una gran confusión. Enseñan los rasgos de carácter de una persona. Los rasgos de carácter de una persona no tienen un límite de hasta dónde puede llegar a elevarse. No hay límites para el ascenso espiritual. No hay límites. De hecho, dentro de las cualidades positivas, la humildad no tiene límites. Como dijeron nuestros sabios, apégate a sus rasgos de carácter, hablando de la bondad, del amor, de la empatía, de todo lo que manifieste el Eterno siempre para con nosotros, así como Rashi también lo sostiene tomando en consideración lo que dice Deuteronomio 13. Por eso él enseña, no hay límite ni hay medida a esta forma de querer apegarse al Eterno. Como tú lo veas, como tú lo consideres y trabajes, siempre va a dar un resultado.
Porque toda oportunidad que nos brindamos a nosotros mismos de querer acercarnos y ser como el Eterno es vista como algo valioso desde el cielo, y desde allí te aportan todo para que tú sigas adelante, dando paso firme en cuanto a esto. Por eso Nachmanides, en su carta en Igerej HaKodesh, en el capítulo 1, Nachmanides enseña que aquel que actúa como el Eterno a través de sus cualidades, dice, santifica su nombre, puesto que todos nuestros actos deben ser un reflejo de los actos del Eterno. Siempre que hacemos aquello que es conforme a la Torá, que es conforme a la verdad, que ilumina el camino, estamos santificando su gran nombre, como lo afirma en Devarim 4 o Deuteronomio 4. ¿Quién es el gran pueblo que posee leyes justas y estatutos perfectos? Puesto que estamos imitando a nuestro Creador, nos estamos acercando entonces a ese nivel de perfeccionamiento. Sin embargo, cuando no nos comportamos adecuadamente y nuestros actos son contrarios a la verdad, estamos atentando y profanando el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque si somos creados a su imagen, somos comparados con Él y podemos honrar o podemos aborrecer o profanar. Todo depende de lo que yo haga. Por eso vemos que en Génesis 18 enseñan los rabinos que Abraham fue alabado especialmente por haber educado a sus hijos para seguir los caminos del Eterno, hablando de todas esas generaciones que vendrían después de él. Por eso vemos nosotros que la Torá es vista como una morashá, como un legado espiritual. Un legado espiritual es la herencia que adquiere aquel del cual su padre se acuerda y le deja todo para que siga el camino. Pero el hijo tiene que ahora saber qué va a hacer con aquello que su padre le dejó. Por eso el rabino Isaac Silver en el Código de Conducta enseña sobre las relaciones interpersonales y lo importante que es que siempre que nosotros actuemos o nos comportemos delante de otros, siempre tengamos presente que ellos están viendo mis acciones y de esa manera pueden definir mi fe o pueden definir a aquel en quien yo creo. Quiere decir que mis actos están revelando no solamente quién soy yo, sino a quién sigo. Por eso es que Yehoshua en su momento a muchos le dijo, ustedes son hijos del diablo porque hacen la voluntad de él. Ustedes hacen. Por eso es que los niños deben ser instruidos en este gran mandamiento, porque el niño copia aquello que ve de su padre. El niño no hace tanto lo que su padre le dice, pero sí lo que su padre hace. Un hijo siempre está absorbiendo todas las actitudes, todo el comportamiento, todos los actos que su padre está realizando. Y muchas veces lo que dice entra en conflicto y el hijo no lo hace, no obedece. Pero de forma natural, de forma espontánea, lo que su padre hace, el hijo sí lo hace. Entonces vemos cuán importante y la marca que deja el hecho de nuestras acciones. ¿Qué dijo Yehoshua? Yo hago lo que veo hacer a mi padre. Yo hago lo que veo hacer a mi padre. Pero para poder llegar a ese nivel, necesitamos ver como ve Yehoshua. Porque él veía al padre hacer algo y lo imitaba.
nosotros estaremos en capacidad y condición espiritual para ver al Padre y poder imitarlo. Porque podemos querer ser como el Eterno, pero ¿cómo ser como el Eterno cuando no tenemos la capacidad de verlo y de esta forma imitarlo? Entonces tenemos que ver hacia adentro nuestras cualidades, nuestros rasgos de carácter. Porque allí también está parte de Él, porque fuimos creados conforme a su semejanza. Entonces, cuando trabajamos esas áreas, podemos superar estas limitaciones y podemos llegar a ver al Eterno, porque estamos saliendo de la realidad. Y de esta manera caminar. Por eso, el esfuerzo en todo esto que establece el Eterno para caminar, para conducirnos en una vida de rectificación y de cambios que nos ayuden a acercarnos cada día más al Eterno para ser como Él. Pero nunca obviar que estamos estudiando, estamos aprendiendo para superar la realidad y los límites de nuestra mente, ya que a través de nuestras acciones es que podemos imitarlo. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a un nivel que lo apreciemos o podamos verlo como Yehoshua lo veía, para que nosotros también podamos hacer lo que el Padre hace y poder imitarlo de forma perfecta y alcanzar ese nivel que nos demanda en cuanto a santidad y a perfección, como Él es santo y perfecto, y de esta manera ser como el Eterno. No es algo imposible. Es algo que si otros lo pudieron lograr, porque el Eterno, al ver a David, dijo: este es alguien conforme a mi corazón y hará todo lo que yo le digo, o hará toda mi voluntad. Si David lo hizo, si Yehoshua, el modelo a seguir, también lo hizo, y Pablo también, y Abraham caminó delante del Eterno en integridad, quiere decir que también nosotros podemos lograrlo. Ya queda de parte de cada uno cómo desea vivir o si va simplemente a existir.